Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más de nuevo a tu canal Fieles a Jesucristo. Que el Señor te bendiga y que la paz de Dios repose en sus corazones. En esta oportunidad, hermanos queridos, vamos a tener un video que habla acerca de la resurrección. ¿Es cierto la resurrección de Jesús? ¿Qué evidencias tenemos como cristianos? ¿Por qué creemos en la resurrección? Y si es verdad, ¿por qué tenemos que seguir al Señor Jesús? En esta oportunidad vamos a ir viendo desde los historiadores del primer siglo hasta nuestros días. Vamos a hacerlo corto, preciso y conciso para llegar a una conclusión si es cierto, sí o no. Vamos a hablar de unas personas que tenían simpatía con el cristianismo y otros que eran del mismo cristianismo. Y si tienen peso filosófico, histórico, que pueda darnos a nosotros evidencia de que la resurrección es real. Vamos a verlo. Hermano, si te gustó este video, suscríbete. Suscríbete, dale me gusta y compártelo con otras personas. Que Dios te bendiga. Vamos a dirigirnos al principio. ¿Qué pensaban las personas que vivieron el momento donde estaban los discípulos, Jesús, y después de los discípulos? Vamos a ver otra cita, a ver qué opinaban. En el año 55, después del Señor, se cita una persona, Tácito, Cornelio Tácito, en el año 55, que él era un senador romano y también considerado historiador. Decía lo siguiente: Nerón sometió a torturas refinadas a los cristianos, un grupo odiado por sus horribles crímenes. Su nombre viene de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Libro número 15. Entonces vemos que en aquel tiempo habían personas que ya hablaban de Jesús. Algo tenía en cierto. Veamos otra evidencia, a ver si es cierto o a ver qué más nos pueden dar de eso, porque no queda hasta acá. Vamos a ver. Gayo Suetonio, en el año 117 después del Señor, era un historiador romano. Decía lo siguiente: como los judíos provocaban constantemente disturbios a causa de Cristo, el emperador Claudio los expulsó de Roma. En el libro de Hechos también vemos el mismo acontecimiento. Vamos a citarlo, vamos a ponerlo para que te des cuenta que cuando tú haces una relación, tiene relación este texto que se cita allí, que cita el historiador Gayo Suetonio, con lo que dice el libro de Hechos. Vamos a verlo para que te des cuenta que es cierto. Hechos 18 del 1 al 2. Después dice así: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Estamos viendo que algo tenía de real. Entonces no nada más lo creemos por fe, sino que la historia nos habla realmente que la resurrección tiene, o vamos construyendo el hecho de la resurrección y que es real, dando evidencia de que todas estas cosas son reales. Por ejemplo, el Talmud de los judíos en el año 135 después de Cristo dice lo siguiente. Ese es un principal documento rabínico que ellos lo conservan todavía. Dice: en la víspera de Pascua, Yeshua fue colgado debido a que no se dijo nada a su favor. Fue colgado en la víspera de la Pascua. Sanedrín número 43. Entonces ya vemos realmente que un documento que ellos tienen como sagrado conserva una historia que pasó, que dividió la historia el antes y el después. Que muchas personas podrían decir: tú no puedes invalidar eso porque ellos lo tienen como tradición, lo tienen como y lo guardaron como su libro, documento histórico sagrado. Por ejemplo, Flavio Josefo, en el año 37 al año 97 después de Cristo. Él fue un historiador judío y dice lo siguiente: Herodes Pilato, Juan el Bautista, Félix, Festo, Ana, Caifás, Ananías, Santiago, hermano de Jesús, y Jesús. Flavio Josefo, un historiador judío
que fue mandado por el emperador a investigar las cosas que estaban pasando en esa región, en ese tiempo, también nombra a Jesús y nombra el hermano de Jesús, o sea, el hermano del maestro. Dice lo siguiente: en aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, era un hacedor de hechos sorprendente, un maestro de la gente que recibía la verdad con gusto, y tuvo aceptación de muchos, tanto de origen judío como de origen griego. Y cuando Pilato, por una acusación hecha por los líderes entre nosotros, lo condenó a cruz, aquellos que lo habían amado no cesaron de hacerlo, y hasta ese momento la tribu de cristianos, o sea, la tribu de cristianos no dejó de, lo que pasa es que leí ahí, me entrecorté, pero la tribu no dejó de amarlo, o sea, los cristianos no dejaron de amarlo. Llamados así por él, no ha perecido. Eso está en Antigüedades Judías 18:3:3. Queridos hermanos, vamos viendo cómo personas que no tenían simpatía con el cristianismo están dando énfasis a que la resurrección o a que el Señor algo tenía en verdad y algo era, no era un secreto para nadie, que esto era real. Luciano de Samosata, año 115, decía, él era griego y decía lo siguiente: Jesús fue adorado en Palestina, fue crucificado luego de vivir como sabio. Sus seguidores se consideraban hermanos inmortales y leían libros sagrados, o sea, la Biblia, ¿verdad? Sabemos nosotros que estas personas no tenían simpatía con el cristianismo. Eso es lo que quiero que sepamos. Hay un filósofo asírico que escribe una carta a su hijo en prisión y escribe lo siguiente, que se llama Marabar Sarampión, en el año 37. Dice lo siguiente: Jesús era considerado un rey sabio. Fue ejecutado por los judíos injustamente, que sus enseñanzas siguieron vivas con los primeros cristianos. Ya la construcción se pone un poco más robusta y se impregna más de nosotros. Talo, en el año 52 al año 55, dice, en todo el mundo se presentó una oscuridad muy tenebrosa, y un terremoto rompió las rocas, y muchos lugares en Judea y en otros distritos fueron arribados. Esto lo podemos encontrar nosotros en Julio el Africano. Él fue un historiador que escribió un acontecimiento que ocurrió en el tiempo de Jesús, lo que narra la misma escritura cuando se entenebreció cuando Jesús expiró, y dice que se entenebreció y hubo oscuridad y hubo un terremoto. Entonces, cuando tú juntas los dos acontecimientos en aquel tiempo, te das cuenta que lo que pasó en Jesús, Él lo vivió y Él dejó datación o testimonio de que algo había pasado. Podemos asumir que esto tuvo que ver con la muerte de Jesús. Plinio el Joven dice: ellos tenían la costumbre de reunirse en un cierto día fijo antes del amanecer y cantaban un himno a Cristo como Dios, y se comprometían con un juramento solemne a no cometer ningún acto malévolo. Carta serie número 10. Entonces Plinio el Joven, en el año 61 al 112 después de Cristo, también hablaba de Jesús. Estas personas que hemos citado, ninguno tenía simpatía con el cristianismo. Eran historiadores seculares. Hermanos queridos, yo lo que le invito es que usted reflexione, y es necesario que se venga Jesús, porque dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, si Jesús nos resucitó de la muerte, van a vuestra predicación y van a vuestro todo lo que queramos, que hemos aprendido de Jesús. Pero como Jesús resucitó, es poder de Dios para salvación. Y veamos una frase de un crack que tiene su doctorado en la resurrección de Jesús, de William Lane Craig. Dice así:
Las personas que insisten en buscar evidencia fuera del Nuevo Testamento no entienden realmente lo que están pidiendo, ya que exigen que ignoremos fuentes más antiguas sobre Jesús a favor de fuentes posteriores, secundarias y menos confiables. La fuente más poderosa que nosotros tenemos es la Biblia. Y los manuscritos más poderosos que tenemos es la Biblia. Y la fuente de más manuscritos en todo el mundo entero es el Nuevo Testamento. Y si alguien nos dice, no, pero no lo busques allí, búscalo aquí, aquí. No, eso es lo más fuerte que existe. Existen aproximadamente 26 manuscritos de entre copias para el Nuevo Testamento. Te lo está diciendo un crack, te lo está diciendo una persona que sacó su doctorado en la resurrección de Jesús, hermanos queridos. Entonces, hermanos, el testimonio más temprano acerca de la resurrección está en 1 Corintios capítulo 15 del apóstol Pablo, aproximadamente en el año 35, donde él dice lo que yo acabo de recitar ahorita, de que si Cristo no resucitó, buena es vuestra predicación y buena es vuestra fe, pero como resucitó es para nosotros poder de Dios. Dice Paul Meyer, muchos de las antigüedades se apoyan en una fuente histórica, dos o tres fuentes. Vuelven el hecho intachable. Ya como yo decía ahora, el Nuevo Testamento tiene aproximadamente 26.000. Y en la Biblia podemos encontrar que para nosotros el manuscrito más evidente y más confiable que podamos nosotros presentar a cualquier, dentro de cualquier libro literario, en cualquier historia filosófica, pensamiento, que la Biblia es la palabra de Dios. Dice lo siguiente, Mateo capítulo 27, versos 33 al 50, habla de la resurrección. Marcos 15, del 22 al 37, habla de la resurrección. Lucas 23, del 33 al 46, habla de la resurrección. Juan 19, del 16 al 37, habla de la resurrección. En el libro de Hechos, habla de la resurrección. 1 Corintios 15, 3, habla de la resurrección. Josefo, Tácito, Luciano de Samosata, Marabar Serapión, Talmud y otros líderes religiosos, entre judíos, griegos y romanos, hablan de la resurrección. Entonces, vean lo que dicen este ateo. Andrew Carson dice lo siguiente: la crucifixión es tan cierta como que puede serlo cualquier otro hecho histórico. Ateo Jan Carson. Entonces, hermanos queridos, y el crítico más crítico, un historiador, un crítico que yo siempre me gusta verlos por sus argumentos, aunque no estoy de acuerdo con él, dice lo siguiente: uno de los hechos más ciertos de la historia es que Jesús fue crucificado. Bach Ehrman, y Bach Ehrman es agnóstico. El Islam también habla de Jesús. Dice, han dicho, hemos dado muerte a un ungido, Jesús, hijo de María, el enviado de Alá. Siendo así, no lo mataron ni le crucificaron. Ciertamente no le mataron. El Corán, escrito 600 años después de Jesús. Hermano, el Corán, aunque es un libro que no es, para nosotros no es sagrado, es aparte porque contradice muchas cosas de la Biblia, también habla de Jesús. Ellos no tienen simpatía con el cristianismo. Ellos no tienen simpatía con el cristianismo. María Magdalena vio al Señor resucitado. Eso está en el libro de Marcos 16:9, en Juan 20:11 al 18. Los discípulos que iban a Emaús vieron a Jesús resucitado. Marcos 16:12, Lucas 24:13. En el libro de Pedro también lo vio. Tomás también lo vio. Hermano, Bach Ehrman sigue diciendo lo siguiente: es un hecho histórico que algunos seguidores de Jesús llegaron a creer que fue elevado de los muertos poco tiempo después de haber sido ejecutado. Entonces, están diciendo personas que no tienen simpatía con el cristianismo. Veamos qué dice Gary Habermas. Los discípulos estuvieron dispuestos a sufrir y a morir por lo que habían experimentado. Es realmente notable que estuvieran en posición de saber si su creencia estaba basada en una falsedad. Ellos experimentaron el agravio más grande de toda la historia: muertos, aserrados, perseguidos, asesinados, comidos por leones, pero nunca negaron su fe. Y yo me atrevería a decir que en 2000 años de historia jamás nadie se ha atrevido a testificar en contra del hecho más evidencial y más impactante de toda la historia humana, de la resurrección es real y que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores.